Muy buenos días a todos, compañeros, y bienvenidos un día más aquí al canal de Picando Código. Hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de este tutorial de React que estamos viendo por el canal. Ya sabéis que estamos aprendiendo esta maravillosa librería de JavaScript que nos va a permitir la construcción de todopoderosas aplicaciones e interfaces de usuario web. Esta librería nos facilita muchísimo la vida a los desarrolladores a la hora de crear nuestras interfaces web, ya que nos proporciona conceptos y términos que van a optimizar mucho y a simplificar nuestro código. En este curso hemos estado ya aprendiendo muchos conceptos sobre React, como los componentes, la sintaxis JSX, cómo hacer que tus proyectos sean dinámicos, las rutas dinámicas, el sistema de importación-exportación, las props en los componentes. Incluso en el último vídeo estuvimos viendo cómo podíamos empezar ya a desarrollar eventos en nuestras aplicaciones web con React. Es decir, es que ya hemos visto un montonazo de cosas, la verdad. Entonces, ahora que nosotros ya sabemos cómo podemos programar un evento y asociarlo a una etiqueta HTML o a cualquier componente de mi aplicación, y por supuesto hacer que algo ocurra cuando se dispara dicho evento, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues bueno, sería avanzar en el desarrollo de nuestra nueva sección. Para eso, como siempre, vamos a empezar a ver un poquito de código y vamos a empezar a poner esta cámara en pequeñito. Os voy a sacar por aquí mi interfaz y si os acordáis nosotros estábamos programando una nueva sección que la tenemos por aquí abajo, que lo que nosotros intentábamos hacer era tener una lista de botones, como tenemos aquí, un menú de botones, y en el momento en el que pulsásemos cada uno de los botones, aquí debajo tener un contenido que fuese cambiando dependiendo si habíamos pulsado en un botón u en otro. En anteriores vídeos estuvimos viendo cómo podíamos desarrollar esta lista de botones con componentes. Y en concreto, en el último vídeo estuvimos viendo cómo nosotros ya podíamos dotar a estos componentes de un evento, cómo podíamos hacer que cuando nosotros clicásemos se disparase un evento y por supuesto que ese evento ejecutase una función. De momento lo único que teníamos era que al pulsar en cada uno de estos botones de mi formulario o botones de mi menú, mejor dicho, perdonadme, lo que estoy haciendo es ejecutar una función que simplemente dice, hey, estás pulsando sobre uno de los botones del menú. Esto es lo que teníamos hasta ahora, ¿vale? En este punto fue donde nosotros nos quedamos. Entonces, lo que deseamos hacer a partir de ahora es eso, que al pulsar sobre una de las pestañas de mi menú, el contenido que tendré debajo del menú cambie según la pestaña que se haya pulsado. Pero para esto, hoy vamos a hacer un vídeo un poco teórico y que es muy importante empezar a comprender. No podemos lanzarnos directamente a desarrollar código o a desarrollar eventos o a desarrollar funcionalidades nuevas en mis proyectos si de verdad no sé bien cómo funciona, en este caso, React como librería, ¿vale? Entonces, para empezar esto, nosotros básicamente vamos a volver a nuestro componente app.jsx, que lo tenemos aquí en la carpeta de src, aquí. Y voy a ocultar un segundito la terminal y voy a hacer esto un poquito más pequeño. Ahí, me he ido a otro. Volvemos a ppjsx. Bueno, nosotros sabemos que aquí es donde nosotros ubicamos el componente principal. Y es donde nosotros tenemos pues nuestras etiquetas de menú, básicamente. Y justo debajo de este menú es donde a mí me gustaría pues ubicar un nuevo espacio dinámico o un nuevo contenido dinámico. Lo vamos a poner de momento así, pero sería justo aquí donde a mí me gustaría empezar a ubicarlo y que este contenido dinámico pues fuese cambiando dependiendo si yo pulso el botón de componentes, si pulso el de JSX, el de props o el de estados, que fuese un contenido dinámico o fuese otro. ¿Qué pasa? Pues que antes de programar esto, por supuesto, nosotros tenemos que darnos cuenta de una cosa muy importante y que va a colación de lo que yo os expliqué en el último vídeo. Si os acordáis, en el último vídeo hicimos muchísimo hincapié en el que queríamos dejar claro que si nosotros declarábamos o nosotros desarrollábamos una función dentro de un componente, esta función, en este caso handleClick, únicamente iba a poder ser llamada o ejecutada dentro de este componente, pero yo no iba a poder, y ahora mismo aquí en appjsx, por ejemplo, poder llamar a handleClick y ejecutarla por aquí. Eso no iba a ser posible. Pues eso es muy importante que yo lo tenga en la cabeza, y es muy importante lo que voy a explicar a partir de ahora. Así que por favor, prestar mucha atención porque quizás pueda sonar un poquito lioso, pero si nos concentramos en lo que estamos explicando, vamos apuntando en una libretita y tratamos de entenderlo, ya veréis cómo va a ser muy fácil. Bien, para que estos botones que yo tengo aquí puedan cambiar el contenido que se va a desplegar en un elemento que se encuentra fuera de ese componente,
fuera del componente TabButtons, necesitamos manejar los eventos de los botones fuera de los propios botones. Si lo hiciésemos dentro, como lo tenemos ahora mismo, que tenemos la función handleClick dentro de mi componente TabButton, si lo hiciésemos así, esta función no se podría ejecutar. Cuando se dispare el evento clic de nuestros botones, solo se podría ejecutar dentro del propio componente de los botones, pero no tendríamos acceso ni control de lo que ocurre fuera de los componentes. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que si yo tengo mi función handleClick aquí dentro, me va a ser imposible controlar el contenido dinámico que tengo aquí. ¿Por qué? Porque está fuera del componente TabButtons. Y yo mi función handleClick, que va a manejar el clic de los botones, se encuentra desarrollada dentro del componente TabButtons. Por lo tanto, aquí tengo una discrepancia. Si no puedo acceder al contenido dinámico que quiero cambiar, ¿de verdad tiene sentido que yo esté desarrollando esta función de handleClick dentro del componente TabButton? Pues ya os lo digo yo. No, no tiene ningún sentido, ¿vale? La función que nosotros necesitamos no solo va a afectar al componente de los botones, sino que también tendrá que controlar el nuevo contenido dinámico que queremos ir cambiando. Por lo que ya es una función que no solo va a afectar a un componente, sino que va a afectar a dos componentes. El componente TabButton y el componente del contenido dinámico que estaré desarrollando en los próximos vídeos. Si esa función la declaramos dentro de un componente que, por así decirlo, es hermano del otro componente al que va a afectar, podríamos decir que TabButton es hermano del componente contenido dinámico que desarrollaremos en los próximos vídeos, ¿vale? Entonces, esa función que nosotros tenemos declarada dentro de TabButton nunca va a poder acceder a su componente hermano, que sería el del contenido dinámico. Para que esto funcione, nosotros debemos de desarrollar esta función de handleClick, la de manejador del clic, la debemos desarrollar en la función del componente padre de los dos componentes hermanos. En este caso, nosotros tenemos nuestro componente padre, que sería app, y dos componentes hermanos, que serían TabButton y contenido dinámico. Estos componentes son hermanos porque están incrustados al mismo nivel dentro de un componente padre. Yo tengo por aquí mi componente padre app y, por ejemplo, header es un componente padre, es un componente hermano de Core Concepts, es un componente hermano de TabButton, sería un componente hermano de contenido dinámico. Estos cuatro componentes serían hermanos porque están desarrollados o están incrustados, mejor dicho, dentro de un componente padre como sería app, ¿vale? Es muy importante que nos quede esto bastante claro, ¿vale? Entonces, desarrollándola en el componente padre nos permitiría que sí que los hermanos pudiesen tener acceso perfectamente, ¿vale? Y que por lo tanto nosotros pudiésemos desarrollar una función aquí en el componente app que pudiese tener acceso a header, que pudiese tener acceso a Core Concepts, que pudiese tener acceso a TabButton, que pudiese tener acceso al futuro componente contenido dinámico, y en este caso es lo que nosotros vamos a necesitar, porque yo voy a necesitar una función que maneje el clic de TabButton, pero a la vez que maneja el clic de TabButton, que cambie el contenido de mi componente Dynamic Content, por ejemplo. Entonces está teniendo que acceder a los dos hermanos. Por eso es tan importante que yo la declare dentro del componente padre. Y por eso es tan importante lo que explicamos en el vídeo anterior de que si yo declaro una función dentro de un componente, tengo que saber que únicamente voy a poder ejecutarla en dicho componente. En este caso es obvio, necesitamos declarar una función en el componente app para poder ejecutarla aquí en app y que pueda acceder tanto a la información de TabButton como a la información de Dynamic Content, que serían dos componentes hermanos, ¿vale? Entonces, en última instancia, para poder realizar esto que hemos comentado, nosotros tenemos que aprender un concepto muy importante que ya estaréis viendo en el título del vídeo, que es cómo podemos nosotros pasar una función que se encuentra desarrollada en un componente padre a otro componente que está incrustado en este componente padre. Por así decirlo, volvemos a repetir que el componente TabButton es una especie de hijo del componente app, al estar TabButton incrustado dentro del componente app, ¿vale? Que nos quede claro esto de los componentes padres, hijos, hermanos y que tiene que ver con lo que explicamos en los primeros vídeos de ese árbol gigante y esa estructura de componentes que nosotros ya vamos teniendo una vez que vamos teniendo varios componentes en la aplicación. Era muy fácil cuando solo teníamos un componente app o cuando luego solo pasamos a tener dos componentes, app y header. Cuando yo ya voy teniendo cada vez más componentes,
es muy necesario que yo entienda el comportamiento que tienen unos componentes con otros. Porque si me pongo a desarrollar a lo loco y a programar a lo loco, sin entender bien cada cosa que estoy programando, primero, me voy a encontrar con muchos errores, con muchos fallos, no voy a seguir las buenas prácticas, no voy a estar siguiendo seguramente como React debe de funcionar y la filosofía que React debe funcionar. Entonces es que muchas veces la teoría para mí es más importante que la práctica, porque si tú no sabes bien cómo utilizar los conceptos que necesitas para la práctica, realmente después no vas a hacer una buena práctica. Entonces es muy importante que entendamos todo este comportamiento que van a tener los componentes que están dentro de una misma aplicación. Y esto pues de los componentes padres, hijos y hermanos, que funciona exactamente igual que funciona el DOM en JavaScript, que también tiene etiquetas padre, etiquetas hijo, etiquetas hermano, según si unas etiquetas están dentro de otras. Por ejemplo, aquí section sería la etiqueta padre de H2 y de menú. Y por ejemplo, tanto H2 como menú serían hermanos. Es decir, es un comportamiento que ya habéis ido utilizando anteriormente si habéis sido desarrolladores web o si habéis aprendido desarrolladores web y que estaréis muy acostumbrados a utilizar. Solo que nosotros tenemos ahora que traernos ese comportamiento y adaptarlo para React. ¿Vale? Simplemente. Vale, entonces, para poder pasar una función que se encuentra desarrollada en el componente padre al componente hijo, nosotros lo vamos a hacer a través de las prop del componente hijo. En vídeos anteriores hemos aprendido como a una prop, que nosotros tengamos aquí, por ejemplo, en TabButton, una prop que sea label. Nosotros, si ponemos igual y las llaves, podemos pasarle todo tipo de información, todo tipo de valores, desde variables a constantes, pasando por arrays o incluso funciones. ¿Qué es lo que necesitamos en este caso? Pasarle una función. En mi componente TabButton voy a declararme una prop llamada onClick, ¿vale? No va a ser label, obviamente, sino va a ser onClick. Este nombre lo he elegido yo, pero no tiene absolutamente nada que ver con el propio evento onClick que luego tenemos asociado a mi button. No tiene nada que ver esto, que es una prop de tipo evento, con esto que es una prop normal y corriente, simplemente para pasarle información a mi componente de TabButton. Cuidado porque ya empezamos a entrar en un terreno de mucha terminología y que es bastante importante entender, así que si tenéis que parar el vídeo y apuntar alguna cosilla para que no se os vaya un término de la cabeza, os lo recomiendo. Va a ser muy importante, es muy importante ir entendiendo muy bien todo lo que vamos explicando, ¿vale? Entonces, una vez que yo ya tengo esta propiedad onClick en mi componente TabButton, tenemos que saber que nosotros podríamos llamar a esta prop de cualquier otra manera, ¿vale? No hace falta que se llame onClick, no tiene nada que ver con el evento. Pero como siempre digo, vamos a intentar seguir buenas prácticas a la hora de desarrollar código React. Y es muy común llamar a una prop de un componente que va a recibir una función que se ejecutará en un evento, pues de la misma forma que se llama el evento. Entonces, una vez yo ya tengo esta prop aquí de onClick, ahora ¿a dónde nos vamos a ir? Pues vamos a volver al fichero tabbutton.jsx y en nuestra función de componente nosotros estamos programando aquí la desestructuración por parámetros, que esto es básicamente que los parámetros que me van a llegar los desestructuro en diferentes variables para utilizar directamente la variable y no tener que estar llamando todo el rato al objeto y luego a sus propiedades. Esto ya lo hemos ido viendo en vídeos anteriores, ¿vale? Simplemente. Entonces, nosotros podemos coger y ahora decir que parte de children vamos a recibir la propiedad onClick, ¿vale? La prop onClick, ¿vale? Pues nosotros tenemos que saber que por aquí tenemos children, ¿vale? Esta propiedad sabemos que es bastante especial. A children nosotros no vamos a poder cambiarle el nombre. Siempre debe llamarse children o React no la reconocerá como esta propiedad especial. Sin embargo, con las demás yo puedo llamarlas con el nombre que quiera. Aunque yo vaya a controlar el evento onClick, puedo coger y llamar a mi prop onSelect para que veáis que no tiene nada que ver con el evento que yo pongo por aquí debajo. Puedo coger, llamar aquí a onSelect, eso sí, si le cambio el nombre aquí, sabéis que luego tengo que cambiarle el nombre aquí. Y aquí puedo ponerle también onSelect, para que veáis que una de dos, ni esto tiene nada que ver con el evento select, ni que yo ponga este nombre a la propiedad va a tener que ver con el evento onClick. Simplemente es el nombre de una prop, el nombre de una función, lo que sea, ¿vale? Pero no tiene nada que ver. Eso sí, es muy importante que este nombre que tenemos en la estructuración, como os digo, coincida con el nombre que hemos puesto a la prop de este componente. Tiene que coincidir siempre este nombre con este,
porque si no igual, React, por mucho que haga la desestructuración, o JavaScript en este caso, pues no vas a saber asociar bien la prop que yo tengo en la llamada al componente con la que luego estoy intentando desestructurar en una variable para utilizarla dentro de mi componente, ¿vale? Entonces tienen que tener el mismo nombre. Vale, que me quede claro que esto de poner aquí onSelect es simplemente una prueba para que verifiquemos que no tiene nada que ver con el evento onClick. Luego lo vamos a cambiar, ¿vale? Entonces vamos a hacer una prueba para que veáis que si yo llamo a esta variable onSelect, mi evento onClick que tiene la etiqueta button va a seguir recibiendo la función que yo le paso a la prop en el onSelect, en la llamada a mi componente, simplemente. Y me tiene que quedar claro que esto es una prueba, pero que si yo estoy programando, debo seguir unas buenas prácticas. Y no puedo empezar a cambiar a lo loco los nombres de mis parámetros, de mis props o de mis variables. Básicamente porque entonces lo único que yo estoy haciendo es estar provocando que mi código a la larga sea muy lioso, sea muy difícil de entender y por lo tanto que sea muy poco mantenible a futuro. Y esto no es lo que nosotros queremos. Entonces, dejando eso a un ladito, ahora en mi evento onClick de mi botón ya no vamos a tener la llamada a esta función onClick de aquí, porque como os he explicado antes, si la tuviésemos aquí declarada, no podríamos acceder al contenido de un componente que se encuentra ubicado fuera de este componente actual, fuera de mi componente tabButton. Por lo que vamos a eliminar de aquí la declaración de la función, nos la eliminamos absolutamente de aquí, perfecto. Y a este evento onClick, a esta prop especial de evento onClick, ¿qué le vamos a pasar? Pues la función que nosotros estamos recibiendo, o la prop que nosotros estamos recibiendo mediante parámetros en este componente, que en este caso es onSelect. Acordaros del vídeo anterior, ni de broma puede haber aquí unos paréntesis, ni de broma, nunca, nunca, nunca. Bien importante, ¿vale? Pues ya está. Nos falta una cosa. Obviamente, para que todo esto termine de funcionar, tendremos que tener en el componente app la función que se va a ejecutar cuando se dispare mi evento y que acabamos de eliminar justo de este fichero, por lo que nosotros volvemos a nuestro fichero app.jsx y aquí yo me voy a declarar dentro de mi componente app la función handleClick, ¿vale? Me vengo aquí, como sabéis, antes del return, porque dentro del return es donde va la sintaxis JSX, que es contenido renderizable, que suele ser HTML, y aquí yo me creo mi función handleClick. Y va a tener lo mismo de momento, ¿vale? Simplemente para que esto funcione, un console log que sea hey, a ver, hey, estás pulsando un botón de mi menú. Vale, simplemente hasta aquí, ¿vale? La colocamos aquí y ahora ya sí que esta función podrá acceder tanto a mi componente de los botones como a mi futuro componente del contenido dinámico. Igual, lo de siempre, a esta función ya sabéis que le podríamos dar el nombre que quisiésemos, pero vamos a seguir buenas prácticas y vamos a utilizar el nombre de handleClick para que no fuese tan general, ¿vale? Vale, venga, para que no fuese tan general, sí, ahora que lo digo, por si en el futuro tenemos más funciones que se encarguen de gestionar eventos de clic, vamos a cambiarle el nombre. No va a llamarse exactamente handleClick, sino que va a llamarse handleClick menú, básicamente, para que nos quede claro que estamos gestionando el evento click de los botones del menú. Por si acaso en el futuro, dentro del componente app, tenemos otras funciones que se encarguen a manejar eventos de clic, ¿vale? Y pues lo último que necesitamos hacer es que a mi prop onSelect, que la tengo por aquí abajo, a mi prop onSelect, lo que nosotros vamos a hacer básicamente es que luego ya sabéis que a esta onSelect le vamos a cambiar el nombre para seguir con las buenas prácticas, ¿eh? Pero lo que tenemos que hacer ahora es que le vamos a pasar a onSelect la función que ahora mismo tenemos desarrollada en mi componente app y que para que también pueda acceder al futuro componente del contenido dinámico que estaremos desarrollando en los próximos vídeos. No me canso de decir esto. Como es obvio, no tendríamos que tener esta prop en un solo componente, sino en todos los componentes tabButton. Entonces, lo primero es llamarla. ¿Cómo se llama? handleClick menú. Sin paréntesis aquí también, por favor, os lo pido. Como digo, como yo quiero registrar todos los eventos click de cada uno de los botones que tengo, pues necesito tener esta prop en todas las llamadas a mi componente tabButton que yo haga. Vale, perfecto. Hasta aquí ya estaría, ¿vale? Entonces, nosotros ahora ya guardamos, tenemos guardado todo, desplegamos la interfaz, que la tengo por aquí, y si saco mi consola, estamos viendo por ahí como hay algún error, que podemos incluso leerlo, que me dice
que no está consiguiendo recargar bien mi contenido en mi componente app.jsx y que esto podría ser a que yo tengo algún error en el módulo. Vamos a hacer una revisión y, vale, que yo sepa, de momento no tengo ningún error. Vamos a guardar todo bien, hacer todo bien. No sé si estoy corriendo el servidor o no. Vamos a comprobarlo con control ñ. Sí, estoy corriendo el servidor. Se debe de haber detectado un cambio por aquí en app.jsx también. Por si acaso, mira, lo cortamos, que no pasa nada, y lo volvemos a desplegar. Y ahora esto ya me dirá si tengo algún error o no, ¿vale? De momento no, puede ser algo que se haya quedado por ahí pillado o de otras ejecuciones. De hecho, ¿veis? Ahora no me saca ningún error. Debía ser que se había quedado ahí el servidor pillado un momentito. Entonces, simplemente estamos visualizando aquí este contenido dinámico que en el futuro será ese componente que irá cambiando el contenido dependiendo si yo pulso en componentes, en JSX o en props o en estados. Pero vemos que si pulso ahora mismo, efectivamente se está registrando bien mi función. Función que recuerdo que a partir de ahora la tendré en el componente padre para que pueda acceder esta función a todos los componentes hijos y que pueda acceder perfectamente a TabButton y al futuro componente del contenido dinámico. ¿Vale? Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues nosotros hemos aprendido un concepto muy, muy importante y además es que es de los que más se usan en el desarrollo de un proyecto con React, que sería cómo podemos pasarle a una prop, como por ejemplo estamos haciendo aquí, esto es una prop, cómo podríamos pasarle una función como valor y la necesidad que nosotros tenemos de tener una función declarada en el componente padre si luego necesitamos que esta función pues maneje contenido de varios componentes que sean hijos de tu componente padre, como en este caso está Button y el Dynamic Content, que será como se llama este componente seguramente a futuro, que son hijos del componente padre. Vale, ahora ya se ha terminado mi prueba para que veáis que esto funciona, aunque yo aquí ponga un select y luego aquí yo tenga un onClick, no tiene nada que ver la prop que yo declaro aquí con los componentes, no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces yo me puedo quitar de aquí un select y ya para que esté bien voy a utilizar control D, control D, control D para cambiarlo todos a la vez y lo voy a poner onClick. Os recuerdo que esto lo hago así porque es lo suyo que las props que van a manejar eventos se llamen igual que el evento que van a manejar. Simplemente son buenas prácticas a la hora de desarrollar. Y por supuesto, si la cambio de un lado, también la tengo que cambiar de otro. Voy a guardar y ahora voy a ver que todo esté funcionando. Y el último cambio que se me olvidaba, también hay que cambiarlo aquí. Uy, que la leo. Un clic. Vale. Aquí, que ya es la propiedad, que sí que es un evento sobre button, lo que queremos es que se gestione este evento onClick cuando yo pulse sobre mis buttons y se ejecute la función que a mí me está llegando como parámetros o como props, si estoy hablando de React, a este componente TabButton. Esto yo ahora mismo pues puedo venir a mi interfaz, ver que aquí está pasando una cosa. A ver, vamos a ver. Tengo aquí el debugger y me está aquí detectando un montón de errores porque no encuentra onSelect. Esto es básicamente porque como va escuchando los cambios que tú haces a medida que los vas cambiando, en cuanto ya tienes un cambio que va a provocar un error, te salta el error. Simplemente recargamos que ya no tenemos ningún error porque hemos hecho todos los cambios que necesitábamos, sacamos nuestra consola, como veis ya no tengo errores, entonces pulso sobre componentes y básicamente se detecta la función que yo quería que se ejecutase cuando saltase el evento click, cuando yo pulsase a los botones de mi lista del menú, básicamente. Entonces, esto sería el vídeo de hoy, pero para mí es muy muy importante como persona que está enseñando React, que no solo es importante en este curso de React que aprendamos todos los conceptos y términos que incorpora React, no solo es importante que nosotros aprendamos las props, los componentes, los estados, no solo es importante esto, ¿vale? Sino que a lo largo del curso nosotros veremos cómo es muy importante y casi más importante que saber estos términos, que es pues ir sabiendo cómo programar muchas cosas que nos vamos encontrando por el camino, como en este caso todo este tema de las funciones, cómo tienen que acceder a los componentes hijos dentro de un componente padre. Esto es casi igual de importante que yo sepa que es un componente React y cómo desarrollarlo. Es igual de importante o incluso más, ¿vale? Y lo necesitamos para al final poder desarrollar una aplicación como esta y poder seguir avanzando en nuestros desarrollos de aplicaciones con React, ¿vale? Nos vamos a encontrar muchas cosas en el camino. Entonces, esto que sepáis que lo vamos a seguir viendo en posteriores vídeos y demás del curso.
ya que pues es un concepto que nos tiene que quedar muy claro antes de seguir desarrollando un proyecto con React. Y antes pues de ir profundizando cada vez más en esta maravillosa librería de React. Entonces, a mí me encantaría que hasta aquí ha llegado el vídeo, que hayáis aprendido mucho lo que os he contado y que os quede claro. Esto quizás sí que es un concepto un poquito más difuso y que igual hay que verse el vídeo un par de veces, ir apuntando y que me vayan quedando claro las cosas. Y por supuesto, a medida que lo vayamos usando y que cada vez vayamos practicando más, pues la práctica también hace el maestro y nos irá quedando claro muchísimo más todos estos conceptos. Si os ha gustado el vídeo, pues me encantaría que le dejaseis un like, que os suscribieseis, porque estamos a puntito de llegar a los 700. En el momento en el que grabo este vídeo tengo 692 suscriptores. Entonces estamos a puntito. Así que por favor, suscribiros, que hay mucha gente que ve los vídeos y no está suscrita. Y sobre todo, activar la campanita de notificaciones para que os lleguen pues una notificación con cada vídeo que yo suba picando código, ya sea del curso, o sabéis que también muchas veces subo shorts que son pues un poquito de humor y que a veces salen de lo que es aprender programación, que a veces nos tenemos que relajar y reírnos un rato, que nos viene muy bien en la vida. Así que activar la campanita de comentarios, de notificaciones, perdón, que ya me lío. Dejadme un comentario si os ha gustado el vídeo o si tenéis alguna duda, si queréis aportar algo a la explicación. Y a mí sabéis que me viene muy bien más que nada para saber que hay otra persona detrás de la cámara que está viendo el vídeo y que le sirven mis explicaciones. Y también pues compartir el vídeo con vuestras redes sociales o con vuestros amigos que estén buscando un curso de React o que estén buscando aprender programación o aprender desarrollo web. Y nada, chicos, que nos vemos. ¿Dónde? Pues aquí, en el canal de Picando Código. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Adiós.